Estado Nacional. Y obviamente, si en el verano la gente se relaja, podamos tener un segundo brote. A 9.000 casos diarios podríamos llegar en enero. Ese sería el escenario más difícil de enfrentar. Se cerrará completamente el acceso a la zona lacustre y también a la zona costera. Hay anuncios de que hay gente que quiere robar vacunas. Con respecto a la Navidad, el toque de queda será desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Es de conocimiento público que hemos tenido algunas diferencias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna en una semana particularmente tomada por los temas de COVID. Bueno, usted dirá todo el año, sí, pero es que se está empezando a hablar en grandes ciudades sobre todo y sobre un eventual rebrote. Y eso naturalmente nos complica de cara al verano, porque el año particularmente estresante, duro, difícil para todos, tiene el horizonte de eventualmente tomar unas semanitas de vacaciones. Todos los chilenos y chilenas tienen esa ambición y algunos lo ven hoy día con temor a que eso nos falle. Y enfrentar otro año completo estresante, bueno, va a ser difícil porque la salud mental a veces no está en la preocupación en primera línea de nuestra mente, sino que la salud propia del COVID. Pero para eso estamos con dos médicos que nos van a ayudar a hablar sobre ese tema y también sobre una elección que se viene el próximo fin de semana. La actual presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches. Isquia, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el médico Renato Acuña, que es también candidato a la elección en el Colegio Médico. Renato, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, María, por la invitación. ¿Cómo ven ustedes esto que planteaba yo al principio de un eventual rebrote, que puede ser una ironía para aquellos que nunca han salido del brote? Por ejemplo, en el sur de nuestro país, que llevan mucho tiempo en un pic bastante sostenido, y hablarles de rebrote es casi una especie de burla, pero hablando en términos generales, ¿ustedes ven que viene una segunda etapa compleja en el país? Sin duda, se ha invisibilizado todo lo que ha ocurrido de Biobío hacia el sur, que no hemos logrado un control tan pleno de la enfermedad. Si nos comparamos con algunos países europeos, lamentablemente no hemos bajado de los 1.500 casos diarios, manteniendo entre 40 y 50 fallecidos diarios, lo cual son cifras preocupantes. Pero las tres estimaciones que ha hecho el gobierno, ya sea 3.000, 6.000 o 9.000 casos, son preocupantes tanto para una segunda ola en pleno periodo estival, sabiendo que aumenta la movilidad, que hay mayores concurrencias, aglomeraciones, las propias fiestas de fin de año, el eclipse, como también una tercera ola aproximándose a otoño. Creo que ambas situaciones son muy preocupantes para la comunidad médica porque seguimos muy agotados, particularmente las regiones del sur, que tal como tú señalabas, no han tenido un periodo de descanso en el aumento de los casos, particularmente Araucanía, Magallanes, regiones muy afectadas. Los lagos, ya una larga cuarentena que va tratando de salir. Doctora Acuña, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve este eventual segundo brote o este rebrote en algunas partes de Chile que pueda tener números bien dramáticos? O sea, al igual que Isquia, veo que es preocupante. Creo que la capacidad de respuesta que ha tenido el Ministerio de Salud y el sistema sanitario, estamos en muchos lados un poco al límite. Creo que el cansancio de todo el personal de salud es complejo llevar esos temas. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser a la población a pedirle que respete el aislamiento, que use la mascarilla y por favor que no se junten a hacer cosas que no tienen que hacer. O sea, creo que ahora hablar de rebrote o de segunda ola, todas las definiciones de repente nos quedamos un poco cortos. ¿Y las medidas que ustedes ven tomando a las autoridades hoy día en este momento que parece ser bisagra para lo que pueda venir? Además, vamos a hablar de la vacuna, con las vacunas dando vuelta como una novedad esperanzadora. ¿Ustedes ven a una autoridad médica, sanitaria, atinada, Renato? Yo creo que las medidas que está tomando la autoridad son las que corresponden con los exámenes y con las cosas que se están haciendo. La vacuna ya es un hecho. Londres, o sea, el Reino Unido parte el lunes, Rusia está partiendo, o sea, no era humo lo de las vacunas. Entonces yo creo que hay que tener confianza en la autoridad sanitaria.
¿Está contento con lo que se ha hecho hasta aquí? ¿Cree que ha dado...? No, yo creo que falta trazabilidad, hay cosas que no se han hecho bien, pero yo creo que estamos todos tratando, todos estamos aprendiendo y todos estamos haciendo mejor las cosas. Doctora Siches, usted... Bueno, hemos reflexionado mucho en este momento. La población está cansada y requiere un mensaje mucho más claro y enfático. Y en eso a veces nos queda la percepción que el sector salud está un poco solo. Vemos al ministro todas las mañanas recordándonos la relevancia de mantener las medidas, mientras otros ministerios inauguran algunas actividades de reunión social, promueven el turismo, las propias actividades del Sernatur con adultos mayores. Creemos que ese mensaje es un tanto contradictorio con este nivel de cansancio y en esa línea espero que el mayor esfuerzo, además de poder dotar de la capacidad asistencial, hoy día sea en contener la cantidad de nuevos casos. Y eso requiere una estrategia de trazabilidad sólida, pero también mensajes muy claros e implementar los protocolos en estos periodos de mayor concurrencia con una temporalidad necesaria, como por ejemplo en materia de eclipses, que quizá hubiéramos preferido que los cordones sanitarios fueran instaurados en tiempos mucho más largos. Son instaurados casi el día anterior a las 0 horas, lo cual lo más probable es que vamos a tener a muchos viajeros que van a salir el fin de semana antes y también obviamente en particularmente los fuegos de la quinta región, también haber promovido algunas acciones que desmotivaran el traslado de la ciudadanía a regiones donde es mucho más difícil, cuando se concentran las personas, mantener estas medidas de distancia física. ¿Qué plantearía usted, doctora Siches, para el verano? Que es una fecha muy clave no solamente para la salud mental de los chilenos y las chilenas que quieren tomarse sus semanas de vacaciones porque ha sido un año duro y estresante para todos, sino además porque hay muchos lugares de Chile donde se juegan en un mes o en 2 meses la economía de sus familias, de sus ciudades, de sus pueblos, de 2 años completos. Porque viene el año que acaba de pasar, viene la temporada alta y viene todo el próximo año de temporada más baja. Me refiero a cabañas, turismo, restaurantes, almacenes. Ahí hay que pensar también, o sea, hay que tener una justa medida. ¿Cómo ve usted que debería ser lo más prudente de manejar este periodo estival que viene? Creo que como país nos tenemos que esforzar que estas fiestas de fin de año y este periodo estival nos permitan llegar al próximo año y al próximo verano. Y eso requiere mantener fuertemente las medidas y también no hipotecar lo avanzado o los grados de avance en materia de contención de la pandemia y tampoco hipotecar las otras áreas de la economía. Si tenemos grandes brotes en regiones que han sido muy golpeadas, sobre todo el sur, que efectivamente depende del turismo, el impacto de cuarentenas o confinamientos que si aumentan los casos van a tener que volver a implementarse, van a afectar a todas las áreas de la economía. ¿Es partidaria de cerrar con cordones sanitarios en enero y febrero? No tan estrictamente, pero sí creo que tenemos que promover que las personas tienen que saber que ya sea en playas, en lagos, en ríos, en el lugar donde se vaya a desplazar, tiene que mantener la distancia física, si no, el virus se mueve con nosotros. Y entre mayor movilidad que ocurre en el periodo estival, vamos a tener aumentos de casos en esas regiones, lamentablemente. Hoy lo decía muy bien la doctora Ferrecho en uno de los diarios de circulación nacional, la relevancia de mantener estas fiestas de fin de año y en este verano la misma protección que hemos tenido, sobre todo si vemos que muy prontamente, lo más probable es que en el trayecto del 2021, vamos a tener acceso a una vacuna. Doctora Acuña, ¿usted cómo ve, cómo piensa que se debe manejar apropiadamente el verano y las fiestas que vienen ahora? Es difícil, Matías, porque no solamente hay que pensar en la cosa económica, hay que pensar también en la salud mental, en el cansancio, en el agotamiento. Yo creo que la gente del encierro los tiene agotados. Las mini pymes en todas partes están agotados, están agotados, están angustiados y ven que el año lo tienen perdido. Entonces yo creo que hay que educar mucho a las personas que el confinamiento tiene unos reglamentos. Y para poder llegar al otro, para poder establecer reglas, tenemos que seguir las indicaciones que se están haciendo. Yo creo que lo que dice la doctora del aislamiento hay que respetarlo. El uso de mascarilla, el gel, eso hay que hacerlo. Pero creo que también hay que soltar un poco porque en estos momentos yo creo que el nivel de angustia de la gente no lo estamos midiendo. Lo que está pasando con la salud mental no lo estamos midiendo y eso puede tener graves secuelas. Y eso no se sabe. Me gustaría saber su mirada respecto del horizonte en cuanto a las vacunas. Vacunas ya hay
hay 12 que están en fase 3, hay 3 que están más adelantadas dentro de esa fase 3, hay algunas que se han pedido permisos para vacunación de urgencia, que no es lo mismo que ya estén plenamente aprobada. El ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kup, dijo el otro día, las vacunas van a llegar a Chile después de la segunda ola, para que no signifique que las vacunas nos hagan relajarnos. ¿Ustedes creen que Chile ha tomado buena posición, doctora Sichel, respecto de las vacunas que va a haber en el mercado mundial? ¿Está bien cubierto según la información que usted tiene, Chile? Lo primero es el efecto que ha tenido en la población, que quizá ha causado el efecto paradojal. Deberíamos hoy en día estar cuidándonos más porque vemos el horizonte de una vacuna y tenemos la percepción que ha hecho que la población relaje las medidas, y eso evidentemente es un riesgo. No nos sirven las vacunas si ya nos contagiamos o si nuestros familiares fallecieron. En torno a las estrategias mundiales, creo que tenemos que reconocer que estamos todos los países muy interesados de poder tener acceso. Ya dijo Pfizer que lamentablemente las dosis mundiales que estaban destinadas se tuvieron que reducir ostensiblemente. Nosotros teníamos asegurado más de 10 millones de vacunas para Chile, que es para 5 millones de personas, y eso requiere una claridad. Pero también tenemos otros grandes desafíos, idealmente que sea una vacuna que no tenga estándares de transporte tan complejos como la de Pfizer, ojalá alguna de virus vivo atenuado, donde tenemos mucha mayor experiencia, pero es sumamente relevante y por eso le hemos pedido al gobierno que nos incorpore al trabajo de vacunas para poder recuperar la confianza de la ciudadanía y tener los datos abiertos en torno a eficacia al momento de autorizar su implementación en Chile. Todavía no tenemos la aprobación de instancias internacionales como la FDA y la EMA, solamente las que son propias de países como el Reino Unido. Creo que tenemos que seguir expectantes, pero sin duda hay que cumplir las etapas, eso lo han dicho los distintos expertos del mundo, y en Chile esperamos que eso se cumpla con esa cabalidad y ir recuperando la confianza para cuando tengamos acceso a las vacunas, más allá de los grupos de riesgo que van a llegar más directamente, podamos tener la aceptación de la población. ¿Ustedes sienten que Chile, las autoridades sanitarias y diplomáticas, porque esto también es política exterior, han hecho un trabajo adecuado para estar, ¿cómo se puede decir?, para estar en posición de obtenerla, para estar en la fila, que eventualmente ya salga la vacuna? Creo que el único momento donde vamos a tener esa certeza es cuando las vacunas ya estén en Chile y la vamos a estar administrando. Antes de eso, hasta el día de hoy no, creo que todavía hay bastante incertidumbre y eso es necesario tanto para la comunidad médica como para la población general. Como también no de estar en percepciones de triunfalismo de que vamos a tener una fecha establecida. El primer trimestre ha señalado el gobierno y creo que preferiríamos un discurso más cauteloso, entendiendo la incertidumbre mundial que se está viviendo. Doctora Acuña, ¿qué piensa usted respecto del papel que ha jugado Chile y sus autoridades frente a la llegada de vacunas? Matías, yo soy más positivo y soy más optimista. A lo mejor por la especialidad, como soy cirujano, yo no puedo entrar a una operación pensando que me va a ir mal. Ahora, cuando la autoridad me dice, estamos comprando las vacunas, nos inscribimos, nos pusimos en la lista, nos van a llegar, no tengo por qué pensar que eso es humo y que el gobierno o que el ministro Cubé nos está engañando. Yo sí le creo. Ahora, las vacunas se demoran habitualmente 6 años en tener una vacuna lista y ya en esta vacuna estamos en etapa 3. O sea, antes del año ya estamos en etapa 3. El Reino Unido, que yo creo que el servicio de salud del Reino Unido es absolutamente confiable, parte el lunes con las vacunaciones. O sea, yo creo que se ha adelantado, se ha hecho y yo creo que decirle a la población que tenemos una esperanza no es malo, porque la gente está agotada. Ahora, ¿tenemos que insistir en la educación? Sí, tenemos que insistir en la educación, pero yo soy más positivo en eso. ¿Qué opina usted respecto a la educación, que lo ha mencionado 2 veces? El ejemplo que dan las autoridades, puntualmente lo que pasó hoy día con el presidente Piñera, que apareció en redes sociales fotografiado sin una mascarilla. ¿Qué efecto puede tener una acción como esa? Eso es pésimo, pues, Matías. O sea, yo creo que las autoridades son las primeras que tienen que dar el ejemplo. Y creo que el presidente que salga y después pida disculpas, yo creo que el gesto que hace no es bueno, absolutamente en desacuerdo. Y la educación, epidemiológicamente y en la salud pública hemos tenido resultados muy exitosos con la educación. El cólera, cuando iba a llegar a Chile, se hizo una educación y se gastó una cantidad de dinero en educar a la gente que todo tenía que ser cocido. ¿Y eso qué hizo? No hubo cólera en Chile y de pasada
terminamos con la tifoidea, terminamos con la hepatitis. O sea, con la educación pero hay que insistir y no hay que relajar la guardia. Pero Chile tiene buenos estándares de educación en salud pública, por lo que entiendo tradicionalmente, hace muchos años. Chile en ese sentido lo hace bien. ¿Ha cambiado eso? ¿El público hoy día está más reacio a creer lo que le está diciendo la autoridad sanitaria a cómo cuidarse, por ejemplo? ¿Ustedes ven algo distinto? Bueno, obviamente el mecanismo de transmisión de este virus es muy distinto al del cólera, que era de transmisión fecal-oral. Y además nuestro país creo que tenemos que reconocer que atravesábamos un momento muy complejo en lo social y en lo político, con mucha desconfianza de las autoridades, veníamos de cara a un estallido social. Y en eso, por lo mismo, yo lamento mucho que el presidente no haya tomado la propuesta del Colegio Médico de haber tenido un trabajo más colaborativo desde el inicio. Creo que hemos ido subsanando algunos espacios, pero sin duda haber trabajado en conjunto, haber mostrado una política más de Estado, haber incorporado a otros actores, sería una estrategia mucho más fuerte a este momento. Y por eso nos interesa mucho participar puntualmente en materia de vacunas, donde también sabemos que hay muchas personas que tienen sus suspicacias, que tienen preocupaciones y en donde quizá el mensaje del Colegio Médico en conjunto con el gobierno, en conjunto con expertos, puede tener una llegada mucho más directa a la ciudadanía. La crítica sobre participación es una crítica que está presente prácticamente desde marzo en materia de pandemia por parte del Colegio Médico y otros actores. ¿Siente usted que ha mejorado en esa materia el gobierno y puntualmente este ministro respecto de su antecesor? Y en materia de vacunas, respecto de, por ejemplo, trazabilidad, que son las materias que van siendo contingentes en cada momento, ¿se es más transparente ahora? ¿Se ha aprendido eso o usted cree que peca de lo mismo hoy en día el gobierno? Hay algunos avances que son significativos, sin duda nosotros los reconocemos, pero todavía hay otras instancias en las cuales podríamos participar más directamente, tanto en los planes de fin de año. Nosotros pudimos hacer algunos alcances al plan que se está presentando. Creo que el diálogo ha sido muy fluido, pero particularmente en nuestra agenda más gremial o en nuestra relación, no solo del Colegio Médico, sino que también con los gremios, creemos que es necesario poder tener un trabajo más sustantivo. Pero en control de la pandemia, creo que ha existido un avance sin duda. ¿Se ha mejorado en esa materia del ministro París respecto a su antecesor Mañalich? Se ha mejorado, pero creo que todavía queda un espacio muy importante y en el propio acto que tuvimos en La Moneda fue la invitación que le hizo nuestro colegio al gobierno. Ojalá este sea una instancia, un acto que representa también un nuevo trato en donde esta segunda ola, que va a ser igual o más durísima, este proceso de vacunación y todas las atenciones desplazadas las podamos enfrentar en conjunto. Entre el 10 y el 13 de este mes, el próximo fin de semana, partiendo del jueves, son 4 días, entiendo, ¿no?, de participación. Yo no soy médico, pero Chile, a la elección del Colegio Médico. En la elección, la doctora Isquiasiches va a su reelección. Según estatutos, la única posibilidad que tiene de reelección son máximo dos mandatos. Y Renato Acuña, su retador, está aquí con nosotros también. Isquia ha logrado una relevancia importante como actora o actriz social, no sé cómo se dice exactamente, y Renato viene a retar, por así decirlo, este liderazgo. Renato, ¿por qué la necesidad o cuál es la propuesta frente a la doctora Siches? ¿Qué le propone usted a los médicos que nos están escuchando? O sea, yo creo que básicamente es que el Colegio Médico es una asociación gremial y no un movimiento político que está en estos momentos polarizando el Colegio Médico. Yo diría que, y como asociación gremial, nosotros estamos preocupados por el desarrollo médico y de la salud, que sea inclusivo, que sea democrático. Y creemos que ha sido todo lo contrario en la mesa directiva que está en estos momentos. ¿No ha sido democrática la mesa que dirige la doctora Siches? Yo le podría decir que el primer acto que tuve como consejero fue un acto eleccionario. Y ese acto eleccionario lo perdió la doctora Siches. ¿Y cuál fue la actitud? Se paró, le pidió al abogado que todos los nombres de los que votamos en contra, y 10 días después en los hospitales de Santiago habían unos carteles con nuestros nombres para que nos pidieran explicaciones. Y producto de eso, el presidente del Regional Osorno, el doctor Francisco Gernes, por la agresión que sufrió su señora, renunció a ser presidente del colegio. Eso no es democracia. Porque en democracia uno cuando una elección puede ganar o perder. Pero no puede estar amenazando a los que están en su contra. Y en estos momentos eso es así. O sea,
Los que son partidarios de la mesa actual tienen todas, y los demás no son escuchados y no están incluidos. ¿Su mesa, doctora Siches, da garantías, su liderazgo hoy día da garantías de participación a la otra lista? ¿Y qué responde a las acusaciones que hace el doctor Acuña? Bueno, yo lamento que en realidad el doctor Renato Acuña diga elementos que son falsos. Nuestra mesa directiva jamás ha pegado ningún cartel ni ha publicado, pero sí me parece que él hace alusión a un proceso que fue muy doloroso para nuestro Consejo Nacional. Nosotros veníamos recién llegando a la conducción del Colegio Médico y cuando tenemos que ratificar las participaciones de 3 de nuestras agrupaciones más fundamentales, que son la agrupación de médicos generales de zona, de residentes y también de médicos de atención primaria, que es la nueva camada, la nueva generación que está aportando al trabajo gremial, varios dirigentes un poco, al parecer, con rencillas de poder haber perdido la elección del Colegio Médico, le quitaron la posibilidad de voto en el Consejo Nacional. Posteriormente a las asambleas y recomponiendo también el trabajo interno, nosotros logramos recuperar en los estatutos la participación gremial de esas nuevas generaciones. Y en esa línea considero que el error no fue nuestro, sino que creo que hubo una poca altura de mira y lectura de esos dirigentes que para poder pasarle una cuenta a esta nueva lista que había ganado la conducción democráticamente, no tuvo nada peor que pasarle la cuenta a nuestras agrupaciones. Fue un proceso muy doloroso, pero creo que con posterioridad lo pudimos resarcir y pudimos no solamente avanzar en esa línea, sino en materia de género, de paridad. Y yo espero que esa sensación que tiene el doctor de haber sido como marginado, ojalá no se mantenga, porque creo que reconocemos que es un colegio diverso y que hemos intentado ser bien cautelosos en nuestras acciones de que ningún colega se sienta pasado a llevar. ¿Qué propone en particular, doctor Acuña, usted? O sea, yo creo que tiene que ser democrático. Matías, está la acusación a ética por lo que nos pasó y está sancionado las 2 personas que hicieron las publicaciones. Pero, o sea, yo no estoy faltando a la verdad como dice la doctora. ¿Tiene alguna Isquia. relación con la directiva de la doctora Siches o son 2 personas que actuaron de manera libre, como se dice? El doctor Bernucci es el secretario de la mesa y el doctor Salinas era el presidente de la región de Santiago. O sea, absolutamente de la mesa la doctora. Yo creo que cuando uno dice que otra persona falta la verdad, Matías tiene que ser cuidadoso. Yo no he faltado la verdad, tengo los documentos. Pero doctor Acuña, usted dijo que nosotros habíamos pegado afiches con su nombre. No, usted no. Usted no fue. Y yo pero entregué... eso dijo en televisión abierta, que yo había pegado afiches con su nombre en los hospitales. Yo no dije que usted había pegado los carteles, yo dije aparecieron carteles pegados en los hospitales. Y eso fue así, doctora. ¿Pero qué relación hace con la acción de la mesa directiva, para entenderlo? Matías, yo creo que cualquier acto que se haga por parte del secretario de la mesa con el presidente del Regional Santiago, que era el vicepresidente nacional de la mesa, y ellos seguramente no hicieron los carteles tampoco, doctora, porque lo han hecho en una imprenta, pero hicieron los carteles. Yo entregué el cartel de mi hospital, se lo entregué al Comité de Ética, y el Comité de Ética sancionó a los 2 dirigentes. Incluso el dirigente estaba sancionado de ética antes de eso. Doctora Siches, ¿y usted por qué propone, breve los minutos que me queda, de por qué un segundo mandato, por qué un segundo periodo? Bueno, quiero hablarle a todos los médicos y médicas de Chile. Nosotros estamos muy entusiasmados, tenemos mucha energía para poder continuar un segundo periodo. Creemos que el país atraviesa momentos trascendentales y el liderazgo médico que hemos logrado construir estos 3 años ha sido potente. Hemos logrado alinear nuestras grandes demandas gremiales con los desafíos sanitarios del país y en este proceso, en esta nueva constitución, en todas las instancias que vienen para poder lograr esta nueva ley médica única, sin duda esperamos poder conducir con mucha fuerza un colegio médico que ojalá sea inclusivo para que el doctor Acuña no se sienta agredido ni apartado, sino muy por el contrario, un colegio diverso, fraterno, que trabaja día a día por sus médicos, pero también por la salud de Chile. Doctora Isquia Siches, doctor Renato Acuña, les agradezco mucho por haber estado aquí, compartiendo la visión de lo que viene, también las diferencias en la elección del próximo fin de semana en el Colegio Médico. Muy buenas noches a los 2. Gracias.
Bueno, y finaliza una semana marcada por las renuncias en el Frente Amplio. 2 diputados terminaron su vínculo con Revolución Democrática, partido que todavía está en el Frente Amplio. Y el Partido Liberal, liderado por el diputado Vlado Mirosevic, es un fundador, es uno de los íconos de los líderes, abandonó el partido completo, la coalición. ¿Cuál es el futuro de este conglomerado que buscaba transformar la política chilena? El Partido Liberal ha sido uno de los fundadores del Frente Amplio y salirnos de esta coalición no es una decisión fácil. Es un día triste, es un día donde cambiamos el rumbo. Se suman renuncias en el Frente Amplio, fin de semana que selló la salida del Partido Liberal del conglomerado. La pregunta que ha dividido las aguas es: ¿con quién debe construir futuro el Frente Amplio? Nosotros creemos que una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista genera una izquierda que es mucho más dura y es un espacio donde nosotros no estamos convocados a estar. Si el Partido Comunista está en una lista de oposición amplia, de unidad, vamos a estar, no tenemos ningún problema con ello. El primer divorcio de la semana fue de la diputada Castillo y el diputado Vidal con el partido que los vio nacer, Revolución Democrática. Ellos dicen seguir siendo frente amplistas, pero ¿qué viene para su sector? Sospecho que si se termina de alinear en una alianza exclusivamente de sectores de izquierda, va a hablarle más bien a un nicho minoritario, y lo que yo esperaría es que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista asuman también la necesidad de un compromiso, de una alianza que le hable a las grandes mayorías sociales. Conglomerado político que instaló a 20 diputados en el Congreso en 2018 y que en la presidencial obtuvo el 20% de la mano de Beatriz Sánchez. El bloque prometía cambiar la política nacional. Luego de un año marcado por la crisis social y el actual proceso constituyente, la búsqueda de alianzas generó el quiebre. Yo creo que ahí Vlado se equivoca al creer de que la unidad con los sectores de los últimos 30 años es lo que la ciudadanía espera. Nosotros estamos convencidos que no. Lo que la gente quiere es una nueva cancha política, y en esa nueva cancha política el Frente Amplio tiene un rol, pero particularmente el mundo social, los independientes y particularmente el movimiento ciudadano que se ha expresado el 18 de octubre en adelante. La alianza con el Partido Comunista y otros sectores de izquierda parece ser la manzana de la discordia en la crisis del Frente Amplio. En ningún momento el Partido Comunista ha tratado de interferir en los asuntos internos de los partidos del Frente Amplio. Nosotros deseamos que, siempre lo hemos manifestado, tener acuerdos, pactos con el Frente Amplio, pero no le hemos dicho que dividan al Frente Amplio para ello, todo lo contrario. El destino del Frente Amplio es pactar con el Partido Comunista, hacer primarias con el Partido Comunista y construir un polo de izquierda. Esto, sin embargo, coloca al Frente Amplio más como una coalición con vocación de oposición que una coalición con vocación de gobierno. ¿Firmará lo que queda del Frente Amplio una alianza con el Partido Comunista? ¿Lograrán los recién renunciados nuevas mayorías con los partidos de unidad constituyente? Respuestas que deben entregar de aquí al 11 de enero, día en que se inscribirán las candidaturas para gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes. Bueno, está con nosotros el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, uno de los líderes, digamos, históricos. El Partido Liberal sería mucho, ¿no es cierto?, un partido de tantos años. Pero el Partido Liberal actual. Vlado, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Bien, hola Matías, muchas gracias por la invitación. Vlado, ¿por qué salirse del Frente Amplio? ¿De cuándo venían madurando? ¿Y qué es lo que detona la salida de ustedes como partido? Sí, fue una decisión difícil, no una decisión que nos tenga contentos, ni mucho menos, porque fuimos fundadores de ese espacio. Pero tenemos la serenidad de que estamos haciendo lo correcto, ni siquiera con un cálculo electoral. Yo quiero decir al tiro, yo no soy candidato a la reelección, me comprometí con una sola reelección parlamentaria y la voy a cumplir. No tiene que ver con un cálculo electoralista, sino que tiene que ver con el tipo de proyecto político que somos. Y habría que preguntarse cuál es el proyecto del Partido Liberal, y es un partido de centro-izquierda, moderado. Queremos tener una oposición lo más unida posible, y sobre esto último es la gran diferencia que tenemos con la mayoría del Frente Amplio, que han optado, habían dos caminos en el debate interno. Un camino era un proyecto de construcción de mayoría, donde estuviese toda la oposición o la mayor cantidad posible, y el otro camino era un camino identitario, de minoría, más bien testimonial. Yo creo que el Frente Amplio optó por el segundo camino. Identitario, testimonial. Eso es un poquito peyorativo.
Pues no lo creo, peyorativo directamente, como testimonial. No, en la política es más que dar testimonio, pues, es acción. Por eso, no. Obviamente nosotros nos salimos del Frente Amplio porque estábamos en el primer camino. Nosotros estamos seguros de que hay que construir mayorías para, primero, ofrecer un cambio de gobierno. O sea, no puede haber una continuidad de este gobierno en las próximas elecciones y eso solo depende de que la oposición nos pongamos de acuerdo, de construir una mayoría. Y lo otro, el proceso constituyente, los quórum constitucionales de ese proceso. Por lo tanto, el otro camino, que es el camino de arrinconarse en una izquierda más radical, legítimo, es un camino legítimo, yo no lo estoy juzgando a priori. Pero no es el camino del Partido Liberal. Yo creo que la gente no espera mucho de los partidos políticos, pero si hay algo que espera es que nos pongamos de acuerdo. En la oposición me refiero. Vlado, ustedes como Partido Liberal son fundadores del Frente Amplio. Alguien que está escuchando esto te dice, puede tener razón Vlado, pero ¿en qué momento cambió el Frente Amplio? El Frente Amplio siempre tomó posiciones más a la izquierda. ¿En qué momento ustedes se sienten lejanos, distantes de esa propuesta? ¿Ustedes cambiaron o cambió el Frente Amplio? Yo creo que una buena comparación es con la candidatura de Beatriz Sánchez, que fue una candidatura que intentó construir mayoría, intentó hablarle a una mayoría de chilenos, no se quedó solamente en un rincón. Me parece que el espíritu de Beatriz Sánchez, de su campaña, era el espíritu fundacional del Frente Amplio. Y luego, lamentablemente, hoy ya es bastante nítido que el Partido Liberal se fue quedando solo en esta idea de construir mayoría, nos fuimos quedando solo en la idea de... quizás algunos decían, tenemos que separar aguas con el resto de la oposición. Y frente a eso, me parece que una posición legítima, no es la mía, porque yo les decía, si separamos agua con el resto de la oposición eternamente, entonces va a haber una continuidad de Sebastián Piñera. Y eso creo que tenemos que evitarlo, porque es evidente que este ha sido un mal gobierno. En la próxima elección presidencial, si la oposición va dividida, puede haber una continuidad de este gobierno. ¿Y para qué decir en el proceso constituyente? Es un proceso inédito en la historia de Chile. No nos podemos dar permiso para jugar a minoría identitaria. De nuevo, yo no estoy siendo peyorativo con eso, Matías. Yo estoy diciendo, es súper legítimo que en el Frente Amplio algunos digan, vamos a construir una coalición solo con los que piensan casi igual a nosotros, o que a eso yo le llamo identitario, ¿no? Puramente la identidad. Solo versus y no práctica. Versus decir, la oposición requiere de una unidad en la diversidad para ofrecer una alternativa de gobierno, pero también en el proceso constituyente ninguno de los cambios que queremos, Matías, se va a producir si no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo no... pero eso más o menos se entiende, que si la oposición no va unida, le va a ir mal o es muy probable que le vaya mal. Sí. Eso lo entiendes tú, lo entiende mucha gente. Me imagino que todos los líderes de los partidos del Frente Amplio también lo entienden. ¿Por qué entonces tú crees que hay una suerte de complejo de juntarse con la exconcertación? ¿Hay algo de eso que les impide actuar en función de algo pragmático y de conseguir el poder, que lo que al final es la política? Sí. Sí, yo creo que hay diferencias legítimas, diferencias históricas, también hay un complejo, naturalmente, y lo que nosotros decimos frente a eso es, está bien, nosotros tenemos diferencias también con algunos de esos partidos y nadie está pidiendo que pensemos igual, no se trata de eso, pero ¿cómo la oposición no va a ser capaz de ponerse de acuerdo en un programa común, mínimo, no maximalista, mínimo, para decir, ofrezcámosle esto al país en un escenario de pandemia, en un escenario COVID donde la gente lo está pasando mal, con un desempleo disparado, con un escenario único en la historia de Chile, como un proceso constituyente, en donde yo creo que en el proceso constituyente la gente fue al plebiscito a decir, estoy enojada, estoy indignada, pero aquí veo un pedacito de esperanza. Entonces digo, la gente no espera grandes cosas de los partidos políticos, pero si hay algo que espera y que nos exige, es que, por favor, pónganse de acuerdo para que Sebastián Piñera no tenga una continuidad y para que en el proceso constituyente esa esperancita que abrimos, que costó muchísimo con la ciudadanía movilizada en la calle, que se abrió para una nueva constitución, termine en algo bueno. Vlado Mirosevic, ¿falló el Frente Amplio en proponerle una nueva forma de hacer política en Chile? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos contestas. ¿Te parece? Espéranos un momento. Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Nos acompaña el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, a quien le dejamos planteada la pregunta si falló el Frente Amplio al plantearse como una alternativa o como una renovación de la política.
Sí, parto con una autocrítica. No, los liberales estamos lejos de ser perfectos, ni mucho menos, no tenemos esa pretensión. Y también hacer una autocrítica que no fuimos capaces de convencer al Frente Amplio de llevarlo hacia liderar la oposición o construir una mayoría opositora, que probablemente hubiese sido bastante distinto si esa decisión lo hubiésemos tenido todos dentro del Frente Amplio. Hubiésemos podido liderar mucho más a la oposición. Pero sobre el aporte para renovar la política, yo en eso no tengo duda. El Frente Amplio también tuvo triunfo y nos sentimos orgullosos de eso. Y tuvimos luces y sombras y errores muchísimos también. Y la verdad es que desde el minuto en que nosotros dejamos de ser del Frente Amplio también nos hacemos cargo de los propios errores que cometimos como conjunto y también los errores personales. En eso no, Matías, no le sacamos el poto a la jeringa. Nosotros también hemos cometido errores, pero hemos hecho un intento, creo yo, genuino, al menos, Matías. El Frente Amplio fue un intento genuino por renovar la política. ¿Y no lo logró? Dices, fue. No, fue porque nosotros ya no estamos ahí. ¿Pero fracasó en eso, en renovar la política? No creo que haya fracasado completamente en eso. Hizo un aporte, pero creo que nos faltó asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad era liderar la oposición, renovar la centroizquierda. Creo que la gente esperaba mucho más de nosotros sobre eso. Y por eso, frente a estos dos caminos, estas dos disyuntivas que había que tomar uno u otro, los liberales dijimos, no hace mucho más sentido intentar construir un proyecto mayoritario que realmente tenga transformaciones reales, concretas, no solo un testimonio, porque creo que la gente lo que está esperando es que, pasado este gobierno, pasado este mal gobierno, venga una alternativa que avance en ciertas demandas sociales. Nos gustaría mucho más ayudar a eso que solo tener la razón, ¿no? ¿De qué sirve tener la razón si no podemos hacer cambios reales? Solo tener la razón. Pasados los años, el Frente Amplio se encontró en una disyuntiva, en una bifurcación de los caminos hacia intentar liderar la oposición y una mayoría más amplia y mantener esta moral de la impugnación, esta moral revolucionaria, si se quiere, de la juventud enardecida. Un poco Gabriel Boric hoy día hablaba algo así, que ahora debemos reafirmar nuestro camino hacia la izquierda. Y no sé si dijo el concepto, la lógica o la moral del 18 de octubre. ¿Se encontró frente a esa bifurcación y ahí es donde ustedes tomaron caminos separados? Sí, creo que sí. Creo que sí. Quiero decir que el otro camino es perfectamente legítimo. Yo no quiero juzgar, no soy sacerdote para juzgar las conciencias de otros. Está bien, me parece bien que ellos tomen otro camino, pero sinceramente no es el nuestro. No es genuinamente el nuestro. Nosotros somos un partido de centro-izquierda. Nos alegró mucho el resultado del plebiscito y pensamos de que el proceso constituyente único en la historia de Chile tiene que tener legitimidad, tiene que flotar, tiene que irle bien y por lo tanto la mera impugnación no es suficiente para eso. Nosotros también estamos indignados con la política tradicional y queremos hacer cambios y también representamos una impugnación en un cierto sentido, pero también entendemos que para hacer cambios reales, Matías, no basta la impugnación, solamente la impugnación. No nos podemos quedar solo en eso, ¿no? Y me da la impresión de que esta nueva generación política que emerge, hay mucha gente que nos está pidiendo más. La salida del Partido Liberal y de los diputados de Revolución Democrática y otros que estarán, me imagino que molestos que no se han podido salir o no han querido salirse por otras razones, ¿cuánto pesa el factor Partido Comunista en la decisión de ustedes, por lo pronto? Bueno, creo que aquellos que quedan en el Frente Amplio, lo más probable es que suceda una alianza con el Partido Comunista. Pero de nuevo, eso significa la renuncia de la unidad opositora. Porque eso significa dividir las listas en el proceso constituyente. ¿No se puede juntar con el Partido Comunista toda la oposición? ¿No cabe el Partido Comunista? Yo creo que sí, no, eso no es el problema. Entonces, el problema, Matías, no es exactamente el Partido Comunista. Yo no tengo ningún problema con que ellos estén en una coalición amplia. El problema es si es que el Frente Amplio tiene que ir a una coalición más bien pequeña, estrecha, junto con el Partido Comunista, puramente identitaria, arrinconados. ¿Ustedes sienten que el Partido Comunista pone la música en la coalición que ellos armen? Sí, y además que de nuevo es un arrinconamiento versus una gran coalición donde haya diversidad. Nadie está diciendo que tenemos que pensar igual. Donde hayan jóvenes, donde haya viejos, donde haya un tono más impugnador, donde haya uno más institucionalista, donde haya diversidad. El punto es que ahí puede estar el Partido Comunista, obvio que sí, ¿por qué no? No estamos diciendo que hay que excluirlo para nada, lo que estamos diciendo es que no puede ser una alianza solo con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque eso no construye mayoría. ¿Por qué el Frente Amplio no optó con el Partido Comunista y con la unidad constituyente, que es la exconcertación? Bueno, eso era lo que nosotros pedíamos. Nosotros pedíamos que se construyera una alianza más amplia y que permitiera tener una alternativa de gobierno y una alternativa para cambios reales en la Constitución.
Me parece que ese es el espíritu del plebiscito del 25 de octubre. Cambios reales, cambios reales. Eso es lo que la gente está pidiendo. Entonces, los cambios reales no se producen desde una minoría. Los cambios reales requieren de mayoría. Entonces, requiere también de conversar, y ¿qué quiero decirlo? Requiere de conversar con gente que pensamos un poco distinto, pero que sin embargo podemos estar de acuerdo en una base común. El Frente Amplio debió haber tenido un esfuerzo decisivo por construir un programa de mínimos comunes, no de máximos, porque en la oposición, hay que decirlo, hay varias oposiciones, hay varios tipos de oposiciones, hay partidos que piensan distinto. Eso es evidente para todo el mundo, no estoy diciendo ninguna novedad. El punto es, ¿cómo nos vamos a tener la capacidad, Matías, de ponernos de acuerdo en un mínimo común a este momento histórico? Porque, Matías, no es cualquier momento histórico, es un momento muy único. ¿Ustedes se sienten más cómodos como Partido Liberal, o tú en lo particular, con una eventual segunda vuelta de un candidato opositor como Heraldo Muñoz o como uno como Daniel Jadue o Pamela Giles? ¿Con quién te sientes más cómodo tú? A ver, creo que primero hay que ver los programas, eso es lo primero, para no caer solamente en una cuestión personalista. Sí, pero ¿sabes lo que significa y lo que uno...? Pero es evidente que el Partido Liberal, que es un partido liberal progresista de centro-izquierda, y este es el llamado que también hacemos, hay que reunir a la gente liberal progresista, socialdemócrata, a los verdes, a los feministas, a las feministas. Hay que construir un espacio de centro-izquierda que construya mayoría. Por lo tanto, yo creo que sería irresponsable de nuestra parte, Matías, que se apostara solamente por una posición que al final permitiera que ganara la derecha. Yo, y aquí digo una cosa, nosotros vamos a hacer todo lo posible, Matías, para que la derecha no se relija en el poder. No me respondes, por ejemplo, para ti, Daniel Jadue, es que no es un problema de personas. No, yo sé que no es un tema de personas, pero todos sabemos qué simbolizan los liderazgos. Yo creo que la centroizquierda tiene mucha más capacidad de construir una mayoría. A Vladimiro Seitz Verdugo, ¿le parece más atractivo, no la persona, lo que simboliza un liderazgo de Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, o uno de Pamela Giles y Daniel Jadue, por ejemplo? Para situar al Partido Liberal, para situarte a ti. En la centroizquierda, con total claridad, en la centroizquierda. Y por lo tanto creo que además la centroizquierda es la única que puede construir mayoría. Desde el rincón no creo que lo pueda hacer Pamela Giles, sinceramente. Sobre Daniel Jadue tengo una buena opinión como alcalde, pero no sé si va a lograr construir mayorías amplias para derrotar a la derecha. Nosotros los liberales lo hemos dicho, vamos a hacer todo lo posible. Y esa es la razón por la cual votamos por Alejandro Guillé en segunda vuelta. Nosotros fuimos uno de los primeros partidos en decir, vamos a votar por Alejandro Guillé, porque no necesitamos estar de acuerdo en todo para darnos cuenta que... Y miren lo que terminamos con este gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, creemos que la centroizquierda puede construir una amplia mayoría. Y esa es la alternativa. Ojalá que los socialdemócratas que nos estén escuchando, que los independientes, que las feministas, que los verdes, que los liberales progresistas nos unamos. De lo contrario, vamos a tener una gran división en la oposición. Vamos a tener probablemente, si es que no hacemos algo ahora, una lamentable y triste continuidad de este gobierno. No, pero muchas gracias por estar aquí esta noche. Bien, muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos a nuestra mesa de conversación. Seguimos con estos temas, 10%. La agenda tiene bastante que conversar. Pausa y volvemos en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Estábamos hablando aquí, ¿usted se imagina que de política? Sí, probablemente. Estamos hablando de Colo-Colo en su momento. No es el tema que no es un deportivo esto, pero estamos todos preocupados porque a ver si Colo-Colo se salva y no baja. Hay varios colocolinos en la mesa, por lo visto. Pero vamos a hablar de otras instituciones políticas, el momento político. Constanza Schoenhauer, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, ¿cómo estás tú? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Igual Pato Fernández, gracias por venir este domingo aquí a Estado Nacional. Y queremos saludar a José Francisco Lagos, abogado, director ejecutivo de República. Primera vez que está aquí. Muy bienvenido, José Francisco. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Y Cristian Valenzuela, no es primera vez, pero es un gusto tenerlo de nuevo, Cristian. Muchas gracias, Matías. Y solo una frase. Colo-Colo es Chile y no puede descender. No puede descender, hay que defenderlo en la cancha. No hay que hacer cosas que diga usted que no puede defender y que alguien lo interprete de alguna manera que lo salven, ¿no? Hay que ganarlo en la cancha. Frente Amplio, Cristian Valenzuela, usted tiene la palabra. ¿Cómo titularía usted la película, la saga que hemos visto esta semana? Yo creo que el título lo da por sí solo la cifra de renuncias de parlamentarios a la coalición. Esta es, por lejos, la coalición política más fracasada de la historia reciente de Chile. Por lejos. O sea, todas las otras coaliciones habrían tenido renuncia a los partidos, pero renuncia a las coaliciones, esta la encabeza. Y es un poco el resultado de las malas políticas, de las malas decisiones, de los malos liderazgos que terminaron afectando no solo al Frente Amplio, sino que también a la política chilena. Entonces, esa es mi conclusión por lo bajo. Hoy día estamos viendo un triste espectáculo
estamos viendo mucho silencio también. Yo no he visto qué ha dicho Giorgio Jackson, todavía hemos visto a algunos de los dirigentes hablar sobre el tema, pero eso es como interpretación del resultado. Ahora, desde el punto de vista, ¿qué significa eso? Primero, yo no celebro eso, porque cualquier institución, cualquier coalición que sufre, que ve estos efectos políticos, que desordena un poco el naipe político, afecta al desarrollo de la política en el país en general. Entonces, el único deseo es que ojalá se pongan de acuerdo, ojalá establezcan una ruta clara de salida a estos conflictos que están viviendo y veamos cómo pueden, desde ahora en adelante, aportar al gobierno, porque claramente en estos 3 años no han aportado nada al gobierno. Constanza Schoenhout, tú desde adentro, ¿cómo lo vives, cómo lo ves, cómo lo explicas? A ver, primero varias cosas. En el Frente Amplio no ha habido silencio. Quizá algunos prefieren escuchar a los liderazgos históricos como a Giorgio Jackson o Gabriel Boric, pero las voces del Frente Amplio hoy día están en dirigentes súper importantes que son las presidentas de los partidos, y ahí Catalina Pérez, Alondra, han sido las voces del Frente Amplio en esta pasada. Entonces silencio no ha habido. ¿Ya? Y me parece importante no invisibilizar a las dirigentes mujeres que hoy día encabezan el proyecto político del Frente Amplio. Lo segundo, yo por cierto discrepo del análisis que hace Cristian, discrepo profundamente, pero entiendo de alguna manera la amenaza que ha significado también la aparición y la construcción del Frente Amplio para la política tradicional y para aquellos sectores, como el que probablemente tú representas, que prefieren mantener todo más o menos igual a lo que está hoy día. El Frente Amplio nació en 2017, tiene 3 años de vida y en esos 3 años de vida ha enfrentado una candidatura presidencial exitosa, donde por 2 puntos no pasó a segunda vuelta, con una presencia parlamentaria relevante, donde pasamos de 2 o 3 parlamentarios a 20, eso evidentemente ha ido cambiando, pero creo que precisamente porque el Frente Amplio es una fuerza viva, es que también se ve implicada por lo que está pasando en Chile. A mí me molestaría, o sea, me preocuparía si el Frente Amplio quedara incólume ante lo que ha pasado el último año, por ejemplo, en materia de movilización social. El Frente Amplio está en los espacios sociales, está en los territorios, y por tanto también se viven diferentes discusiones y debates sobre cuáles son los mejores movimientos y cómo se contribuye mejor a articular estas mayorías que hoy día necesitan o que están exigiendo, digamos, cambios profundos. Y en esa línea ha estado, sigue estando y va a seguir estando el Frente Amplio. Pato Fernández, lo del Frente Amplio, Constanza dice, nació recién hace 3 años. Lo que le ocurre ahora es un dolor de crecimiento propio de una reacomodo, un estirón. Del estirón que se tiene que pegar, o tú crees más bien que es la muestra de una estructura o de una arquitectura original fallida. No, yo creo que es una evolución de un sinceramiento que yo lo veo como, al revés de lo que decía Cristian, yo creo que esto ordena, no desordena. Y yo no lo veo con malos ojos, fíjate, esto lo veo más bien con buenos ojos. El Frente Amplio nació siendo en buena medida, es una evolución del movimiento estudiantil del 2011, nació como un proyecto generacional, oxigenó la política, fue una generación que entró en política después de un buen rato donde había habido otra generación que es más o menos la nuestra, que no tuvo una presencia verdaderamente relevante, que no cumplió su rol en ese sentido, el rol histórico que le correspondía. Bien bypaseada, una generación bien... Muy bypaseada, que de hecho la ausencia de ese eslabón es lo que podría explicar muchos de los problemas que se han visto después, por lo menos en la centroizquierda. Y ese mundo generacional que entró, adentro suyo le faltaba todavía constituirse o decidir qué era. Y yo tengo la impresión que lo que está pasando ahora es se está sincerando ese mundo político. O sea, no es solo un asunto estratégico, escuchado, hablado, es cierto, habrán unos que quieren más la unidad, otros que quieren más la particularidad, pero yo creo que la verdad de la milanesa es que aquí hay distintos proyectos en curso y no tiene que ver tampoco con que unos se vayan donde los viejos y otros sean los jóvenes, porque resulta que el Frente Amplio está tendiendo a una alianza con los comunistas que no es precisamente los jóvenes, digamos. Por lo tanto, esto ya no es generacional esta vez. Esta vez ya es un asunto también de concepciones profundas y creo que eso se está transparentando y es bueno, creo que va a ordenar. José Francisco, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Pato, que esto es un sinceramiento. Y a propósito de la entrevista que escuchamos del diputado Mirosevic, me llama la atención que él haya pensado que esto se trataba de una coalición de centro-izquierda, porque si uno hace una especie de examen a lo que ha sido el Frente Amplio, a sus votaciones, a su ideario, a quienes componen la coalición, claramente es una coalición que oscila entre la extrema izquierda y la izquierda dura. Es decir,
no está pensando en construir un proyecto de centro-izquierda y a mí me parece que efectivamente esto viene a sincerar. Pero yo creo que... Pudo serlo, ¿ah? O sea, estuvo desde el momento que estaban los liberales, estaba en un espacio un poco más... Claro, pero claro, sería una coalición de izquierda y este grupo que era un poco más bien un apéndice de lo que sería, pero no tenía vocación de centro-izquierda. O sea, pocas veces vimos que intentaran llegar a acuerdos reales más que para cosas muy concretas como los intentos de llegar a acuerdos en las mesas de las cámaras de diputados y cosas así. Pero yo creo que aquí es una cuestión de actitud y que se están dando un portazo con la realidad, porque cosa que ha dicho el Frente Amplio, que es maximalista, que intenta distinguir entre puro e impuro, termina cayéndole el peso encima, porque por ejemplo al principio dijeron que eran distintos o intentaban ser distintos a la nueva mayoría, pero en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet hicieron un pacto por omisión con su candidato Giorgio Jackson y trabajaron algunos en el Ministerio de Educación de la presidenta Bachelet, cuando fue uno de los principales puntos que la criticaban. Como oposición han tenido un carácter más bien obstruccionista, o sea, negándole la sal y el agua al gobierno. Y cuando le ha tocado gobernar en algunas municipalidades, han tenido problemas importantes de Falco, por ejemplo, en Providencia, y han tenido problemas graves también en Valparaíso, que termina el alcalde saliéndose del partido que era miembro. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el rol del Frente Amplio hoy día frente a ese escenario que ni como oposición lo hacen bien y no contribuyen a mejorar el clima actual del país y donde le ha tocado gobernar tampoco lo han hecho bien? Sí, solo un elemento muy breve y tomándome lo que decía Pato de este reordenamiento de este momento. Harto malo el momento para hacerlo. Si estamos a un año de la elección, como decía Constanza, y hay que reconocerlo porque es evidente, el Frente Amplio tuvo un gran triunfo en las elecciones presidenciales del 2017, con 20% a 2 puntos de pasar a segunda vuelta. Y resulta ser que luego de 3 años de, como ellos dicen, el peor gobierno de la historia de Chile, donde el liderazgo de izquierda o de izquierda extrema, como dice José Francisco, tenía que surgir, tenía que tomar ese, desaparecen y se desintegran a menos de un año de una elección. Entonces, ese es como el gran desafío que tienen. ¿Qué sentido tiene ordenarse ahora si la capacidad de hacer gobierno, tú la tienes que demostrar ahora? O sea, si ellos no son capaces de ordenar su propia coalición, menos serán capaces de coordinar un gobierno. Sí, mira, primero, si hablamos de ordenar coaliciones, aquí nadie se saca un 7. Entonces, también tratemos de ponderar... Nuestra coalición, nuestra coalición ¿Cuál es tu coalición? Está firme y sólida. ¿Cuál es tu coalición? Solo el Partido Republicano. Es un partido, no una coalición. Ok, se pusieron de acuerdo solo con ustedes. Firme como claro, roca, bueno, así es fácil. Así es re fácil. Entonces, hablemos de coaliciones, de gente que intenta construir con otra gente. Aquellos hoy día están todos dados medio vuelta. Y eso está bien de alguna manera. Porque lamentablemente, o felizmente, cada uno tendrá ahí su propia opinión, pero el 2017, cuando nació el Frente Amplio, no es el mismo Chile que tenemos hoy día. Y si hoy día no somos capaces de escuchar realmente a ese Chile que despertó y que hoy día está pidiendo en las calles cuestiones tan básicas como derechos sociales, como pensiones dignas, como vivienda digna, salud universal, etcétera, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y aquí yo creo que es clave cuando se trata de caricaturizar el debate respecto al Frente Amplio y su izquierdización, los invito a leer el programa de 2017, donde, por ejemplo, tenían puntos tan claves como el impuesto a los superricos, algo que seguimos poniendo sobre la mesa, que hoy día lo toman otras actorías políticas y sociales, y un debate que está sobre la mesa. O cuando decíamos sistema universal de salud, que también está el 2017, y que hoy día pareciera no ser posible una solución distinta a eso, sobre todo de cara al proceso constituyente. Entonces, si aquí la pregunta es, porque creo que aquí lo que algunos intentan hacer es decir como, oye, el Frente Amplio, uno se desintegró, no está desintegrado. Y déjeme decirle, y así mismo también llegaron nuevos diputados y llegaron nuevas fuerzas políticas, porque aquí se nos olvida plantear, cuando hablamos del Frente Amplio, que por ejemplo la semana pasada renunciaron 3 diputados a RN, pero no es esta crisis terrible de renovación natural, de renovación nacional. Por otro lado, el Frente Amplio también ha crecido y ha crecido con sectores súper relevantes que fueron del Partido Socialista y que empezaron a ver en el Frente Amplio la posibilidad de cambio. Y eso también es un triunfo para nuestra coalición. Entonces, no nos quedemos simplemente viendo quiénes se van, veamos también quiénes se quedan y cómo eso también va articulando y va dándole mejor forma a lo que el proyecto Frente Amplista quiere representar para Chile. Pato Fernández, ¿hay una moral impugnadora, juzgadora, inquisidora en el Frente Amplio? ¿Tú la ves y le hace daño? Contéstame la vuelta de esta pausa, ¿te parece? Espérennos un minuto. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Le preguntaba yo a Pato Fernández si es que esta moral impugnadora o de establecer juicio o del puritanismo que le llaman algunos, ¿le ha hecho mella al Frente Amplio? Sí, y yo creo que ha generado cansancio.
y noto incluso como un cambio en esa tendencia, algo que de repente hay algo de esa cuerda que se estiró más de la cuenta y se anduvo rompiendo y hay un agotamiento. Incluso he creído notar un cierto cambio en las redes sociales respecto de esto. O sea, en estos últimos días uno ve que los diputados que se han ido, que la toma de decisión del Partido Liberal no ha recibido una ola, digamos, de ataque, sino que hay algo ahí que ha mutado. Ahora, quería comentarla. Cristian decía también que esto era un mal momento, digamos, lo que le estaba pasando al Frente Amplio. Yo creo que esto depende de cómo se mire. Si se mira, claro, desde el interior como una competencia entre coaliciones, es posible que al Frente Amplio a una parte esto le va a salir caro o no le va a gustar. Pero yo creo que es un muy buen momento, porque viene un proceso constituyente. Y viene bien que en ese proceso constituyente las ondas políticas, digamos, se alineen. Y creo que acá está pasando algo que si somos honestos, vamos a ver que le acomoda tanto a unos como a otros. Había un mundo en la izquierda del Frente Amplio que no quería seguir coqueteando con un mundo que es más de centro-izquierda o etcétera. Le molestaba. Y así también había un mundo, y aquí me estoy olvidando de los partidos puntuales, porque esto está ya los partidos están tan rotos, está todo tan superado, está tan enredado, digamos, que yo creo que vamos a seguir en esta ola de sinceramiento. O sea, el Frente Amplio no ha terminado y de hecho en lo que era la nueva mayoría, todos estos son nombres que en un rato más yo creo los vamos a dar también por superados. Hay también muchas diferencias. Si imagínate tú que fue Guillé el que estuvo diciendo que había que adelantar las elecciones con otro diputado, de que no me acuerdo ya, Rodrigo González. Diputado joven. Y terminaron proponiendo ellos el fin de una cuestión. O sea, ahí también hay un menjunje que va a tener que irse sincerando. Los quiero cambiar de tema, Gustavo. No, muy breve. Es que hay tres más uno. No, pues vamos a hablar de otro tema que también... Sí, pero es que me toca a mí no conversar. Bueno, ya, póngale. Pero breve, ya. Primero, un par de cosas sobre esta idea de la moral de la impugnación. Yo creo que no hay una moral de la impugnación. El Frente Amplio nace como una apuesta política donde evidencia aquello que no le gusta del sistema político. Y evidenciar eso, para algunos es impugnar, pero es una forma también de ir construyendo sentidos comunes. Y para mí eso es correcto. Pero llegó Santón. Sí, eso es verdad. Llegaron Santones. Algunos les molestó y está bien. No, algunos les puede caer bien o mal el Frente Amplio, pero analicémoslos también en su dimensión política. No, pero también se le quitó a algunos los Santones que llegaron y se encontraron con Santones adentro de sus propios partidos que después lo empezaron a encontrar a ellos pecadores. Sí, pero es parte del crecimiento. Y yo creo que también es parte del momento político en el que está la sociedad. Sí, parte del crecimiento, les dijo Pato Fernández, que es de una generación... Y también, por cierto, sí, también es parte de eso. Pero digo, como no tratemos de abordar esta idea de la impugnación como de todo lo que hemos venido diciendo durante estos 3 años como si fuera una moral simplemente como de superioridad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos un proyecto político, una visión de la sociedad. Y eso a algunos les puede gustar y a otros no. Lo segundo, yo sí creo, y este era un mensaje para Hablado, que no lo alcancé a decir cuando se fue, pero decirle identitario al Frente Amplio testimonial sí es peyorativo. Es peyorativo. Y es peyorativo porque somos una fuerza política que sí quiere apostar a construir unas mayorías de gobierno. Y yo creo que aquí la diferencia cuando hablamos con mayoría es con quién. Para mí una mayoría que se agota en la discusión sobre las siglas de partido no es una mayoría real. Si efectivamente queremos, y aquí yo comparto con lo que dice Hablado, si queremos convocar al mundo socioambiental, a las feministas, a los distintos espacios territoriales, a los cabildos constituyentes que están en todo Chile, necesitamos construir confianzas. A mí se me hace difícil pensar construir confianzas si es que no hay señales claras de los partidos políticos de que hay una vocación por construir un nuevo Chile. Y yo creo que ahí hay una misión importante del Frente Amplio y es en ese camino en el que estamos. José Francisco, ¿se construyen confianzas de un gobierno en que se opone con dientes de muela porque no cree, ilegítimo, en el retiro del 10% y termina aprobándose un proyecto de ley del gobierno para un segundo retiro del 10%? A ver, yo creo que aquí lo que primó fue la realidad de que era algo inevitable, que los parlamentarios iban a proponer una iniciativa que era nuevamente inconstitucional. Entonces lo que quiso hacer el gobierno es salvar la constitucionalidad y arreglar un poco el proyecto que tenía cosas, o bueno, sigue teniendo cosas que van a perjudicar a las personas y también van a perjudicar las arcas fiscales, como la injusticia tributaria de perdonarle impuestos a las personas que reciben más ingresos, que no han visto tampoco... O sea, pragmatismo a la vez. Fue pragmatismo. Ahora, yo creo que hay un error, sí, cuando algunos personeros se intentan subir al carro de la victoria.
Yo creo que eso es un gran problema, porque en la política es el arte de lo posible, uno puede negociar, puede estar dispuesto a hacer cosas que son importantes y que por supuesto duele. Yo creo que el proyecto del 10% es uno que le duele al gobierno, pero tiene que transmitirlo así, que se está haciendo por un bien mayor, que es respetar la institucionalidad, que se esté respetando el Estado de Derecho en Chile, pero no que el 10%, el retiro del 10% es una buena idea para el país, porque si no, estuvieron cuatro meses oponiéndose a algo que beneficiaba a los chilenos, y ahí yo creo que hay un salto entre lo que se dice o se dijo mucho tiempo y después el intento por subirse al carro de la victoria. Me parece que termina siendo, si es una victoria pírrica. Sí. Pato, quería decir algo sobre el 10%. ¿Cómo te pareció que terminó y eventualmente viene un tercer 10% o tú ves que se agotó esa conversación? Capaz que venga un tercer, cuarto, quinto y sexto 10%. Pero parece que este acuerdo, cuando la propia oposición da los votos para que salga adelante el proyecto del gobierno y no el de los diputados... El gobierno lo que terminó haciendo acá, yo creo, es un acto de sobrevivencia, digamos. Porque efectivamente la propuesta del gobierno terminó siendo la propuesta de la oposición, que ya no era tampoco, una vez más, la propuesta de la oposición, si este es un revoltijo más o menos. Terminó siendo la propuesta de los parlamentarios que querían el afecto de sus votantes. Una necesidad para la gente, por supuesto era una necesidad, pero yo no he escuchado todavía a nadie, y eso es lo más raro, a nadie de los que incluso votó a favor de esto que encuentre que era una buena idea. Y esa cuestión es una particularidad. Ahora, es una particularidad que concordemos que no es que sea error de derecha o de izquierda. En esto el batido ha sido completo y quienes lo llevaron adelante fue el gobierno. De manera que aquí ya no haya nadie que apuntar con el dedo, no hay nadie que echarle la culpa unos a otros, y esto parece que fue una medida que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que se acomodó al populismo general del momento. Si hablamos de purismo, el Partido Republicano es como el purismo de derecha. Se ha mantenido firme votando en contra del 10, del 20. Ustedes son los santones de la ortodoxia. Si viene el 80 también en contra. No, yo resumiría en una frase lo que es este proyecto. Es un mal proyecto, pero es el proyecto del gobierno. Eso es lo único que puede aliviar las noches o las tardes del presidente paseando en Cachagua. Porque en el fondo, aquí está, en el fondo el tema es que... ¿Ustedes son oposición ya o no? Sí, no, pues. Todavía, ¿Cómo que no? sí, todavía. Sí, pues llevaron carta. Mira, aquí había un apoyo firme al gobierno en las cosas que hace bien y un rechazo a las cosas que hace mal. A veces hace muchas cosas mal, pero no, es otro tema. Entonces, volviendo al tema. Es el mal proyecto, pero es el proyecto del gobierno. Y como dice José Francisco, aquí lo que se buscaba era salvar la institucionalidad con estos proyectos de resquicios que se utilizaban para ir en contra de la Constitución y todo eso. Pero es un mal proyecto, porque en el fondo no nos olvidemos que ya llevamos 30.000, 25.000 millones de dólares retirados de los ahorros de todos los chilenos, con el impacto que eso tiene 18 en nomás, disculpa, Cristian. 18. No, más los 15. Lo que puede venir, no se sabe cuánto se van a retirar. No, pero es más o menos esos son los cálculos. Seamos optimistas y son en total 25.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto recaudan el 6% adicional de la AFP? Deben ser, no sé, 4.000, 5.000, incluso menos que eso. O sea, recuperar eso para efecto de las pensiones va a ser dramático, y eso no tuvo un efecto en el crecimiento. Y cuando Pato decía, y con la Constanza nos ha tocado debatir en la radio esto muchas veces, sobre que el gobierno ha llegado tarde, ha tenido medidas insuficientes, el Banco Mundial nos dijo que el esfuerzo del gobierno ha sido realmente impresionante. La cantidad de miles de millones de dólares de compromiso, de proyectos, o sea, hablando de ortodoxia, el gobierno estableció el IFE, estableció los bonos, estableció incluso ahora un bono Navidad, y son cosas que casi que anuncios todos los días que ya nadie se acuerda de lo que es. Se anunció el subsidio al empleo, 2.000 millones de dólares, donde más de 200.000, 300.000 trabajadores han sido beneficiados solo en 2 meses, y nadie se acuerda de eso. Entonces, aquí también tiene que haber una proporción, porque en el último tema de la tabla se puede venir, y es eventualmente posible que venga, el segundo rebrote, y ya no nos va a quedar ni plata en las cuentas de la AFP, ni en los fondos de reserva en el exterior, ni nada. Entonces, lo que va a ser importante recordar, yo creo, para la búsqueda de soluciones colectivas y conjuntas, es recordar que estos 10% nadie le va a poder echar la culpa al otro. O sea, cuando venga, hagamos memoria cuando... Todos tienen vela de hagamos memoria cuando venga la cobrada de esta cuenta, de que se va a tener que resolver. Si es como dice David Bravo, la peor política pública de la cual vaya a haber recuerdo, nadie va a ser padre de ese gran error. Constanza, Johan. O sea, yo creo que el gran responsable de esta eventual o de esta mal evaluada política va a ser el gobierno. Y en eso creo que hay que ser súper claro, porque
el Pato lo decía, el 10% no le gusta a nadie, pero ¿por qué hay que hacerlo? Y aquí yo discrepo, este no es el proyecto del gobierno. La verdad es que yo creo que este es el proyecto de la presión de la gente que se ha movilizado y que se movilizó fuertemente para el primer retiro, precisamente ante la insuficiencia de las medidas del gobierno. Y para el segundo rebrote puede que no quede plata del 10%, o sea, de los fondos previsionales, pero yo espero que el gobierno tome medidas concretas. Por ejemplo, lo que le hemos dicho, y que hace poco le dijeron que no se hiciera el Larry, con el impuesto a los súper ricos. Si queremos efectivamente recaudar, si hay una real preocupación por el Estado de recaudar, ¿por qué esperamos esta mala política que encuentra el gobierno del retiro del 10% para recién poner impuestos? 4.000 millones de dólares recauda el impuesto a los superricos. Si efectivamente queremos recaudar, ¿por qué no poner impuestos? Bueno, discutamos el sistema tributario en su conjunto. Para pero recuperar aquí lo que tenemos claro, Cristian... ¿El qué? El rol del Estado en su conjunto. Perfecto. Porque la izquierda siempre... y eso es lo que quiero discutir en el proceso constituyente. La izquierda siempre prefiere recaudar más y nunca gastar mejor. Pero nunca cuestionan el rol del Estado, nunca cuestionan, han votado en contra de la disminución de los parlamentarios por ahorrar recursos. Si la plata es fungible. Cuando uno tiene un desafío económico grande, puede hacer dos cosas. Uno, o recibir más ingresos, u otro, disminuir los gastos. Y la izquierda nunca se preocupa de disminuir los gastos, nunca. No han propuesto ningún proyecto para reformar el Estado, no han propuesto nada para ponerle cuota a las contrataciones dentro del servicio público. Hay que ponerle un límite al gasto, de tal manera de gastar mejor. Hay que focalizar en gasto social y en gasto político. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso o no? O sea, yo creo que efectivamente hay que cambiar el carácter del Estado. Pero hay plata. Ahora, creo que vamos a estar en desacuerdo al momento de discutir eso, porque yo creo que hay que cambiar el carácter subsidiario del Estado para poder avanzar en un Estado al menos de bienestar, donde efectivamente tengamos la posibilidad de cubrir los derechos básicos de las personas en materia de salud, pensiones, en general seguridad social y educación para todos y todas, para que eso no... y que esto no dependa, digamos, ni del mercado ni de la capacidad del bolsillo de cada uno. ¿Estamos y ahí en un hay estado de un bienestar rol. hoy en día? No estamos en un estado de bienestar. No estamos en un estado de bienestar y eso es algo que tenemos que discutir. Para financiar eso, efectivamente vamos a tener que aumentar los impuestos a los más ricos. A los más ricos, porque hoy día... Y estamos de vuelta, queremos despedirlos, agradecerles a ustedes, Patricio Fernández, muy buenas noches y gracias, Constanza Yojo también, José Francisco, muy gusto haberte tenido aquí, esperamos que se repita, Cristian también. Muy buenos días, Matías. Muy buenos días. Que les vaya muy bien, gracias por la paciencia, hasta el próximo domingo, disfruten este fin de semana largo, quienes lo tengan. Chao.